Nuestro grupo quiere entender cómo tratar mejor a los pacientes con cáncer de próstata y para ello lo que hacemos es combinar experimentos en el laboratorio junto con el análisis de muestras de pacientes que recogemos en el hospital para intentar subclasificar la enfermedad según patrones que puedan responder a uno u otro tratamiento. ¿Cómo lo hacemos esto a nivel práctico en proyectos? Por ejemplo, uno de nuestros intereses es ver cómo la inestabilidad genómica y la dificultad del tumor para reparar el daño al DNA puede identificar algunos tumores que responden a ciertos tratamientos. Y lo que hacemos es, a partir de líneas celulares en laboratorio, probar estos tratamientos en diferentes condiciones y luego investigar si los pacientes, las muestras de tumores de los pacientes tienen esas mismas características. Nosotros seguimos un modelo de investigación translacional, es decir, lo que queremos es acelerar la aplicación de los avances en investigación a la práctica clínica diaria. El hecho de que yo personalmente sea a la vez médico y trate estos pacientes, lo que nos puede facilitar es tener un acceso más directo a la observación clínica, al problema clínico que no está resuelto y que nos puede llegar a formular las preguntas que entonces queremos resolver en el laboratorio. Somos un laboratorio joven que empezó hace 3 años y el año pasado empezamos a publicar nuestros primeros resultados. En concreto, lo que hemos visto es que cuando los tumores de próstata pierden una proteína en concreto que se llama ATM, y esto lo hemos hecho a partir de provocar la pérdida de esta proteína en el laboratorio, en líneas celulares, responden específicamente a unos u otros tratamientos. Y entonces lo que hemos hecho es ir a las muestras de los pacientes y interrogar cuáles son los patrones por los cuales se pierde esa proteína en los pacientes con cáncer de próstata. Creo que para que cualquier avance llegue a la práctica clínica, primero hemos de entender muy bien qué estamos haciendo, a quién puede beneficiar y en qué momento de la enfermedad puede beneficiar una intervención. Cuando hacemos un ensayo clínico tenemos un número limitado de posibilidades de pruebas. El laboratorio nos permite, la investigación translacional nos permite maximizar lo que aprendemos de esos número limitado de pacientes que voluntariamente participan en los ensayos clínicos, pero además también hacer que con esos datos generamos nuevas hipótesis y nuevas líneas de trabajo que pueden acabar en nuevas líneas de trabajo en ensayos clínicos.